Bien, buenas noches a todos. Vamos a continuar con nuestro repaso para el segundo parcial. Lo único que nos falta repasar es la unidad 4. En los dos videos anteriores tenemos todo lo que era el resumen de la unidad 3 de relaciones, ¿no? Para ver primero qué son las funciones, vamos a recordar lo siguiente, ¿no? R en A por B, nosotros sabíamos que era una relación, ¿no? Una relación donde se tenía un conjunto de pares ordenados, ¿no? Donde X se relacionaba con Y de alguna forma. Ahora, cuando hablamos de una función, por ejemplo, f incluida en A por B, esta también podría decirse que es una relación, ¿no? Solo que tiene dos propiedades particulares, ¿no? F es función si y solo si, número uno, es de unicidad, es decir, todos los elementos en A en este caso participan de una sola manera, ¿no? Y existencia, que es la segunda propiedad, nos indica que efectivamente todos los elementos de A deben participar, ¿no? Esto de aquí es que el dominio de F tiene que ser el conjunto de partidas. A ver, por ejemplo, si tuviéramos que definir una función, acá tenemos A, B, C y D para el conjunto A, y acá tenemos uno, 2, 3 para el conjunto B. Podríamos definir una función f que esté definida en de A en B, ¿no? Función de A en B. ¿De manera? Podría ser que A se relaciona con el uno, B se relaciona con el uno, C se relaciona con el 2 y D se relaciona con 3. Decimos que es una función porque cumple con ambas propiedades que hemos establecido, ¿no? La unicidad que nos dice que si los elementos participan, los elementos de A, estos participan una sola vez. Y la existencia nos dice de que absolutamente todos deben participar. Esto significa que el conjunto de partida, conjunto A, el dominio de la función tiene que ser igual al conjunto A. Si ustedes observan, esto de aquí se considera una función. Ahora, ¿en qué casos no sería una función? Por ejemplo, esta función f sería A1, B1, C2 y D3, ¿no? Función. Por ejemplo, un ejemplo de que no sea una función. Acá, aquí se puede definir una relación R. Y no necesariamente una relación siempre va a ser una función. Por ejemplo, acá podemos observar de que R tiene los siguientes pares: A,1,
B,1, C,2. Si ustedes observan, si es de unicidad, una relación de unicidad, ¿no? Porque participan una sola vez los elementos de las primeras componentes, pero no es de existencia. ¿Por qué razón? Si ustedes observan, esta D de acá no forma parte del dominio, es decir, no participa en la función. Decimos que el dominio entonces de R es distinto de A. Por lo cual, R no es función. ¿Qué otro caso más podemos tener? Que cumpla, podríamos decir lo siguiente, que si se cumple la existencia, si ustedes observan acá, esto sería A1, B2, C3 y D3, ¿no? Así, tal y cual sería una función. Pero si A tiene otro par, es decir, que A no solo se relaciona con uno, sino que se relaciona con un segundo, automáticamente llamémoslo una relación S. En este caso, S no es una función porque no es de unicidad, a pesar de que sí es de existencia, ¿no? Puede ser existencia, pero no cumple la propiedad, ¿no? De que sean las primeras componentes sean únicas. Por lo tanto, decimos que S no es una función, ¿no? ¿De acuerdo? Esos son algunos ejemplos de lo que son las funciones, ¿no? Unicidad significa que las primeras componentes no se repiten, es decir, las primeras componentes son únicas. Y la existencia es que absolutamente todos los elementos en A, siendo A el conjunto de partida de la función, tiene que ser igual al dominio de la función, es decir, que participan todos los elementos de A. Participan y participan una sola vez, ¿no? Eso me indica la existencia y la unicidad. Después, otro tipo de grupos de pares, o mejor dicho, conjuntos de pares, no son considerados funciones, ¿no? Si no cumplen con ambas propiedades. Ahora, vamos a ver lo que es una función, sea f, definida de a en b, una función, ¿no? F es inyectiva cuando decimos que es una función de uno, ¿no? Es decir, no se repiten en la función dos pares cuyas segundas componentes sean iguales, ¿no? O de forma más corta o más simplificada,
no se repite las segundas componentes. Para que una función sea inyectiva, no deben existir en la función, en los pares de la función, segundas componentes que se repitan, ¿no? Esto escrito de forma eh, matemática, ¿no? De forma, la redundancia formal, en lenguaje formal sería que cualquier valor, para cualquier valor x1, x2, elementos de A, recuerden que las x siempre están aquí, ¿no? Y ahora ya no vamos a llamarlas y, sino le vamos a llamar f de x, ¿no? Cualquier valor para cualquier valor x1, x2 en A, se cumple que si dos segundas componentes son iguales, fíjense, f de x1 es igual a f de x2. Si esto ocurre, entonces, para que sea inyectivo, ¿qué se debe cumplir? Que x1 es igual a x2. Si se repiten segundas componentes, tendría que ser de un mismo valor, ¿no? Eso dice la definición acá. Ahí está. Segundo, decimos que una función es sobreyectiva. Esto va ligado también al conjunto B, ¿no? Al conjunto de llegadas. Decimos que una función es sobreyectiva siempre que el recorrido de la función tiene que ser igual al conjunto de llegadas, ¿no? Igual a B. Por definición, esto es que para todo y en B existe x en A tal que y es igual a f de x, ¿no? Es decir, que absolutamente todos los valores eh, y que sean elementos en B tienen asociada un valor f de x, ¿no? Siendo x un elemento del conjunto de partidas, ¿no? Del conjunto A. Tercero, decimos que f es biyectiva cuando se cumplen dos cosas, ¿no? Primero, que f es inyectiva y dos, que f es sobreyectiva. Si se cumplen ambas propiedades, decimos que f es una función biyectiva. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, directamente vamos a graficarlo como hace rato. Voy a dibujar dos valores. Conjunto A y conjunto B. Una función f
Primero vamos a ver de que sea inyectivo. Decimos que F es inyectiva siempre que todos los pares que se forman en el conjunto de llegada no se repiten segundas componentes, ¿no? Así tal como está definida esta función, podemos afirmar que es inyectiva. Si por alguna razón alguno de los pares, sus segundas componentes se repiten, por ejemplo, si lo conectara así, 4C, ya dejaría de ser inyectivo. Ahora, fíjense ustedes que todos los elementos de A, al ser una función, todos participan y participan una sola vez. En cambio, los elementos en B pueden participar o no participar, como el caso de E, ¿no? Para ser inyectivos, pero en caso de que participen, participan una sola vez, ¿no? Si aquí, por ejemplo, el 4 se relacionara con E, sigue siendo una función inyectiva, ¿no? A pesar de que D no se relacione con alguien, podemos afirmar que F es inyectiva, ¿no? F sería 1A, 2B, 3C y 4E. Ese es un ejemplo de función inyectiva. Ahora, otro ejemplo, vamos a hablar de lo que son las funciones sobreactivas. Podemos cambiarlo acá, que sea M y N, mayúsculas, ¿no? Son conjuntos. Voy a usar X, Y y Z. Y 1, 2 y 3. Lo vamos a dar así. X, X, Y, Z, W. Vamos a plantear una función G de M en N. Y G va a tener los siguientes pares, ¿no? Por ejemplo, W1, X1, Y2 y Z3. Si quiero que esto sea sobreyectivo, ¿qué dice la propiedad? Que el recorrido debería ser igual al conjunto de llegadas. En este caso, todos los elementos en N, que es nuestro conjunto de llegada, deberían participar, ¿no? Y no interesa si participan una o más veces. ¿Cuándo dejaría de ser sobreyectivo? Por ejemplo, si yo lo colocara de esta forma, el 3 no forma parte del recorrido, ¿no? El recorrido de G. A pesar de que sí es una función, dejaría esta de ser una función sobreyectiva, porque el 3 no forma parte del recorrido. Si lo volvemos a colocar, tendríamos entonces W1, X1, Y2 y Z3. Esta es una función sobreyectiva. Disculpa, entonces para la sobreyectiva tienen que estar vinculadas todos los conjuntos de llegada. Correcto. Todos los elementos del conjunto de llegada deben participar, ¿no? El recorrido de, de G en este caso
tendría que ser n. Fíjense que esta condición es distinta cuando es inyectiva, ¿no? A la inyectiva le interesa, podríamos decir, la unicidad de B, ¿no? O la unicidad del conjunto de llegada. En cambio, a las funciones sobreyectivas le interesa la existencia en el conjunto de llegada, ¿no? Que todos participen, no importa si participan más de una vez. Y acá dice, si participa o no participa, tiene que ser solo una vez, ¿no? Esa es la diferencia entre inyectiva y sobreyectiva. Entre paréntesis lo vamos a colocar. Unicidad en conjunto de llegada. Y aquí lo que nos interesa es la propiedad de existencia, pero ya no solo en el de partida, ¿no? Sino que también el conjunto de llegada. Ahora, fíjense ustedes, esta función f, ven que es inyectiva, pero no es sobreyectiva, ¿no? Porque D no participa. Y aquí la función g, ven ustedes que sí es sobreyectiva, pero no es inyectiva, porque el uno no es único, ¿no? El uno participa dos veces, ¿no? Forma parte de dos pares. Y aquí decimos de que no es sobreyectiva porque la D no forma parte del recorrido, ¿no? Del recorrido de F. Ahora, en el caso de, lo voy a escribir acá, que querramos una función biyectiva, por ejemplo, voy a usar de nuevo C y D, ¿no? Y tuviéramos acá ABC 1, 2 y 3, ¿no? Yo defino una función H acá. Van a darse cuenta de que la única forma de tener una función biyectiva es que en ambos casos tengan la misma cantidad de elementos, ¿no? Podría ser A3, B1, C2, ¿no? Entonces H sería una función de C en D, ¿no? Definitivamente es una función porque todos los elementos del conjunto de partida participan y solo participan una vez. Ahora, hablando de qué propiedad cumple, si hablamos de la biyectiva, es la combinación de ambos casos, ¿no? Es decir, todos los elementos del conjunto de partida, en este caso el conjunto D, participan todos y solo una vez, ¿no? Existencia y unicidad en el conjunto de llegada. Entonces aquí H sería A3, B1 y C2. ¿De qué otra forma se podría escribir esto, no? Se puede escribir también H es una función de C en D, donde a cada valor X en C le corresponde un valor F de X, ¿no? En este caso, F de A, ¿qué valor tiene? Tendría que ser 3. F de B, ¿qué valor tiene? Tendría que ser el 1. Y F de C tendría que ser el 2, ¿no?
con esas definiciones tenemos nuestra función h definida de C en D. Ahora, si nosotros hablamos entonces de definir una función inyectiva, por ejemplo, sea f una función definida de a en b y n de a, n de b, los números de elementos o eso vamos a poner, de A y B respectivamente, son números de elementos. Aunque esto no es necesario, ya sabemos que esta notación es así, ¿no? Es una función. Por ejemplo, si n de A es estrictamente mayor que n de B, ¿qué puede ocurrir? Lo voy a hacer una tablita para que se entienda bien esto. Se puede construir una función de tipo inyectivo. Se puede construir una función de tipo sobreyectivo. ¿Será que se puede construir una función biyectiva? Una función que sea inyectiva y no sobreyectiva. Y por último, una función que sea sobreyectiva, pero que no sea inyectiva. Vamos a analizar esos casos, ¿no? Tendríamos donde es mayor, donde es menor y donde es igual sería, ¿no? El número de elementos del conjunto de partida es menor que el número de elementos del conjunto de llegada. Y aquí que esto sea igual. Podemos construir una función inyectiva cuando el conjunto de partida tiene más elementos que el conjunto de llegada. Es decir, A tiene más elementos que B. Aquí la respuesta es no para la inyectividad. ¿Por qué? Porque para que efectivamente sea una función y al tener más elementos A que B, necesariamente se va a tener que repetir alguno de los pares que tiene, que debe tener para que sea función, ¿no? Es decir, ¿dónde tenemos este caso? Acá, ¿no? En M y N. Si yo quisiera definir una función de tipo inyectivo, no voy a poder hacerlo, porque me van a faltar pares en N para que sea solo a uno, ¿no? Así que no es posible definir una función inyectiva. En cambio, si A tiene menos elementos, ¿no? La cantidad de elementos de A es menor a la cantidad de elementos de B,
sí se puede definir una función que sea inyectiva. Ahora, cuando es igual, también es posible, ¿no? Podríamos hacer una función uno a uno y efectivamente sería inyectiva. Cuando hablamos de la sobreyectividad, si el número de elementos de A es mayor al número de elementos de B, es decir, A tiene más elementos que B, sí es posible, ¿no? Porque a la sobreyectividad solo le interesa que existan todos los pares, todas las segundas componentes dentro de los pares de la función, ¿no? En este caso, este es el ejemplo, ¿no? Donde A tiene más elementos que B. El conjunto de llegada tiene más elementos que el conjunto, perdón, el conjunto de partida tiene más elementos que el conjunto de llegada, que es N. Ahora, el caso en que sea menor no es posible, ¿no? ¿Por qué? Porque tampoco podemos repetir elementos de A, ¿no? Recuerden que al ser una función, por ejemplo acá, este es un caso en donde no puede ser sobreyectivo, porque si ustedes observan, participo el uno, el 2, el 3 y el 4 y ya no tengo más pares, ¿no? Y si B es de mayor tamaño, es decir, tiene más elementos que A, nos van a sobrar elementos, ¿no? Y van a haber elementos en B que no formen parte de la función. Entonces, en ese caso, no se podría definir una función de tipo sobreyectivo. En cambio, si son iguales, sí, ¿no? Sería una función uno a uno y no hay ningún problema. En el caso de la biyectiva, recuerden que esto es un y, ¿no? No y sí tendría que ser obligatoriamente no, sí y no tendría que ser no. Si ambos es verdadero, no, la conjunción es verdad en este caso. Ahora, ¿en qué casos podemos definir funciones que sean solo inyectivas? Es decir, que sea inyectiva, pero no sobreyectiva. Esto va a ser estrictamente cuando el número de elementos de B sea mayor que el número de elementos de A. Solo en este caso, ¿no? El resto de los casos es no. ¿Por qué que cuando son iguales no se puede, no? Porque al ser del mismo tamaño van a ver que sí o sí hay funciones que si quiero que sea inyectivo, ¿no? Voy a tener que ocupar todos los elementos en el conjunto de llegada. Es obligatorio usarlos en el conjunto de partida porque ya es una función, pero si quiero que sea inyectivo, tendría que usarlos todos los elementos de D, ¿no? Y al hacer eso, también va a ser sobreyectivo, ¿no? Y no habría esta negación. Ahora aquí es al revés, ¿no? Si quiero que sea sobreyectivo, A tendría que tener más elementos que B, ¿no? Y en estos dos casos no se podría, ¿no? Bajo la misma explicación, ¿ya? Eso es un cuadro resumen de si se puede construir o no funciones, dependiendo del número de elementos que tiene su conjunto de partida como su conjunto de llegada. Bien, tenemos entonces ya todas las definiciones. Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Uno bastante sencillo primero. Vamos a decir sea f una función definida de los números reales en los números reales, ¿no? Una función tal que f de x sea igual a 3 cuartos de x menos 3, ¿no? Inciso A,
demostrar que f es una función inyectiva, perdón, biyectiva directamente. Ahí se demuestran las dos, que es inyectiva y sobreyectiva. Y dice si f es función biyectiva, hallar la función inversa, ¿no? Fíjense que solo si f es una función biyectiva podríamos hallar una inversa, o mejor dicho, una función inversa, ¿no? Si f no fuera biyectiva, su inversa no es una función, sería directamente una relación, ¿no? Una relación que representa todos los pares invertidos, podemos decir, que tendría la función original. Ahora, ¿cómo se hace esta demostración? ¿No? Nosotros sabemos que f incluido en R por R es biyectiva. ¿En qué condiciones decimos que es biyectiva? Sí, solo sí. Primero, f es inyectiva. Y segundo, que f es sobreyectiva, una función sobreyectiva. Entonces ahí tenemos las dos demostraciones, ¿no? Primero, vamos a decir que f incluido en los reales por los reales es inyectiva, una función inyectiva. Sí, solo sí, cualquier valor x1, x2 en el conjunto de partida, en este caso el conjunto de partida son los reales. Para cualquier valor real, x1 y x2, se cumple que si las imágenes f de x1 con f de x2 son iguales, ¿no? Si hay segundas componentes iguales, esto es porque las primeras componentes tendrían que ser iguales, ¿no? Esa es la condición que nos dan. Si por alguna razón hay pares iguales, es porque se está evaluando un mismo valor, ¿no? Un mismo valor de x1 y de x2. Por ello está esa igualdad. Entonces vamos a afirmar el antecedente de esta proposición condicional. Decimos sea f de x1 igual a f de x2. Vamos a demostrar por demostración condicional que efectivamente x1 tiene que ser igual a x2. El primer paso va a ser definir esta función, 3 cuartos de x menos 3, ¿no? Entonces sería 3 cuartos de x1 menos 3 es la evaluación que se hace de f de x1, ese es su resultado, 3 cuartos de x1 menos 3, y del otro lado sería 3 cuartos de x2 menos 3. Sabemos que f de x es 3 cuartos de f de x, 3 cuartos de x menos 3, ¿no? Segundo, debo probar que x1 es igual a x2, ¿no? Y tengo esta ecuación. Si nosotros sumamos a ambos miembros, sumar 3
3 unidades a ambas partes que nos va a dar 3 cuartos de x1 igual a 3 cuartos de x2, ¿no? Si a 3 cuartos nosotros lo multiplicamos por 4, si multiplico 4 a ambos lados, ¿qué va a ocurrir? Que 3x1 es igual a 3x2. Y si luego de eso nosotros lo dividimos entre 3, divido a 3, ¿qué nos va a quedar? Que x1 es igual a x2, ¿de acuerdo? Por tanto, decimos, por demostración condicional, podríamos decir que f de x1 igual a f de x2 implica ¿qué cosa? Que x1 es igual a x2, ¿no? Por tanto, yo puedo afirmar de que f es inyectiva. Esa es la primera demostración. Ahora, para la segunda demostración, decimos que f incluido en r por r, también podríamos decir en los reales cuadrados, es sobreyectiva cuando para cualquier valor y en los reales existe un valor de x también en los reales, de tal manera que y siempre va a ser igual a f de x, ¿no? Vamos a evaluar y igual a f de x, ¿no? Si y es igual a f de x, y tendría que ser igual a 3 cuartos de x menos 3, ¿no? Nuestra demostración va a ser probar que esta x, que pertenece a los números reales, es un valor que satisface esta ecuación, ¿no? Entonces lo que hacemos nosotros es despejar x. Y más 3 es igual a 3 cuartos de x. Este 4 pasa a multiplicar, sería 4 veces y, más 3 por 4 sería 12, igual a 3x. Este 4 pasa a multiplicar, ¿no? 4y, 12, 3x pasa el 3 a dividir, ¿no? Sería 4 tercios de y. Y el 12 lo divido entre 3, me da de a 4, ¿no? Entonces tenemos este valor que x es igual a 4 tercios de y más 4. Tengo entonces mi valor de x. Ahora, si reemplazamos x en f de x, tenemos que y es igual a f de 4 tercios de y más 4. Voy a evaluar la función con ese valor. Sería 3 cuartos de todo lo que está en el paréntesis, 4 tercios de y más 4, y aquí tendría que ser menos 3, ¿no? Esta es la función. 3 cuartos de x menos 3. Aquí sería 3 cuartos del paréntesis, o bueno, en este caso sería corchetes, menos 3. Recuerden, ¿no? F de x igual a 3 cuartos de x menos 3, ¿no? Si f fuera 0,
El resultado sería 3 cuartos por cero menos 3, ¿no? Sería menos 3 directamente. Si fuera 4, el resultado sería 3 cuartos de 4 menos 3, ¿no? Y el resultado sería cero. A eso llamamos nosotros evaluar una función, ¿no? Reemplazar el valor de x por un valor conocido. En este caso, lo estoy reemplazando por este de acá. Debería cumplirse la ecuación y de esta forma hemos encontrado el valor de x que satisface esta condición. 3 cuartos por 4 tercios sería directamente y. 3 cuartos por 4 positivos sería más 2 entre 4 menos 3, ¿no? 3 por 4, 12, 4 denominador se mantiene. O directamente podríamos haber dicho 2 entre 4, 3. Estos dos se anulan y y es igual que y. Por tanto, decimos que si existe x, para y es igual a f de x con este valor de acá, ¿no? X igual a 4 tercios de y más 4, ¿no? Decimos entonces que f es sobreyectiva. Conclusión, de 1 y 2 se sabe que, o se sigue que, f es biyectiva. Como es una función inyectiva y también es una función sobreyectiva, decimos que esta es una función de tipo biyectivo, ¿no? Está el inciso A y el inciso B sería definir la función inversa, ¿no? F menos 1 sería también de los reales en los reales. A cada x le corresponde una f inversa de x, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cuál es esa función? Y es justamente este valor de acá, ¿no? Yo lo voy a copiar, solo que ahora lo voy a reemplazar, ¿no? Voy a decir que y es igual a 4 tercios de x más 4. Y este valor de aquí sería mi f inversa, intercambiando los valores x y y, ¿no? Al haber despejado x. Entonces aquí esto sería f inversa de x, sería 4 tercios de x más 4. Como se trata de una función que es biyectiva, ¿no? Entonces su inversa también es considerada otra función también biyectiva, ¿no? Función 1 a 1. Ahora, ¿en qué casos podría ser de que una función eh, no sea biyectiva? Por ejemplo, bueno, creo que se ve esto en la pantalla, ¿no? La típica es f de x igual a x más b, ¿no? La recta. Y si ustedes le dan valores en a y en b, van a ver que esa recta continúa, ¿no? Si b fuera 0, la recta pasa por el origen, ¿no? Si lo muevo para allá, lo muevo para acá, es indistinto, ¿no? Y esto le da la inclinación, ¿no? La pendiente le llaman.
Independiente de qué valores tengan A o B, van a ver ustedes que esta recta en el plano de los reales, ¿no? En el plano R cuadrado, esta recta siempre cruza con todos los valores. Si yo trazara líneas horizontales, ¿no? Por ejemplo, eh, f de x igual a 5, eh, igual a aquí más b era, ¿no? Una g de x voy a poner, g de x igual a k. Ahí está. Si yo trazara líneas rectas de forma infinita, van a ver ustedes que esta línea siempre va a cortar, ¿no? Siempre corta la gráfica y la corta una sola vez, ¿no? Si es que la corta. De forma gráfica, entonces, decimos que una función es biyectiva si al trazar la gráfica de la función y trazamos líneas horizontales, ¿no? En todo el rango de lo que es el conjunto de llegada, estas siempre cortan y solo cortan una sola vez. Ahora, ¿en qué casos no se cumple eso? Por ejemplo, si yo tuviera a x elevado al cuadrado, ¿qué ocurre ahí? Por ejemplo, ahí, ¿no? Van a ver que aquí no corta una sola vez, sino que corta dos veces, ¿no? Al ser una parábola, incluso aquí debajo, nosotros podemos observar de que por más de que esté en el plano de los reales cuadrados, ¿no? O r cuadrado, para los valores negativos no va a cortar en ningún solo punto, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque al aplicarle lo que es un exponente cuadrado, el signo se pierde, ¿no? No importa que sea un valor de -10, ¿no? ¿Cuánto es -10 al cuadrado? Bueno, -10 todo elevado al cuadrado sería -10 por -10, 100, ¿no? Que casualmente, bueno, no casualmente, ¿no? Sabemos que 10 al cuadrado también, ¿cuánto vale? 100, ¿no? Entonces, tanto a un valor, bueno, al mismo valor negativo como al mismo valor positivo, se le está asignando la misma pareja, podríamos decirle, ¿no? Y ahí esta función ya dejaría de ser inyectiva, ¿no? Y al dejar de ser inyectiva, también deja de ser una función de tipo biyectivo, ¿no? ¿En qué otros casos no existe la biyectividad? Por ejemplo, cuando está elevado al cubo, van a ver ustedes, si nosotros trazamos segmentos, podría cumplirse, ¿no? ¿Qué otros casos más? Creo que el seno podría ser un caso. Al ser una función periódica, solo está en cierto rango, ¿no? Y además que se dan cuenta que hay valores periódicos que se repiten, ¿no? No serían un tipo de función inyectiva.
Generalmente van a ver que en el examen les van a poner funciones eh, de tipo recta, ¿no? Y las rectas siempre son biyectivas, ¿no? Tal vez podrían ponerle algún rango, ¿no? De algún tipo de ecuación cuadrática con una raíz, ¿no? La raíz positiva, la raíz negativa. Pero eso si ustedes lo trazan, se puede entender, ¿no? Y ver gráficamente también. Eso en cuanto a funciones. ¿Qué más nos faltaría? Eh, Creo que nada más. Bien, bien, para no alargar más la clase, vamos a hacer. ¿Me pasaron algo acá? Quiero probar esto, a ver si se puede graficar. Vamos a poner f de x igual a menos raíz de 1 más x. Ahí está. Los valores que necesitamos en x sería x igual a -1 y el otro valor x igual a 8. Ese es el otro extremo. También tenemos para y los valores de 0, y igual a 0 y el valor y igual a -3. Ahí está. Fíjense en estas líneas negras de acá. Vamos a cambiar el color, a ver a rojo. Acá también rojo, rojo y rojo, ¿no? Nuestra función acá, si ustedes observan, dentro de ese rango, voy a colocarle otro color, con azul. Dentro del rango establecido para f, ¿no? Esto está acá, ¿no? Para x, los valores de -1 a 8, que vendría a ser desde -1 para el eje x hasta el 8, que sería esta línea roja de acá. Y para los valores en y de -3 a 0, ¿no? Desde el -3 hasta el 0. Si ustedes observan, dentro de esa región, voy a poner entre -3 y 0, van a ver ustedes que la línea que corta, ¿no? A la función f está con la línea azul, solo se corta una sola vez, ¿no? Si quieren pueden acercarlo un poco más acá. Pueden observar ustedes que corta una sola vez, ¿no? A nuestra función. Bien. Entonces sí, podríamos decir que sí es una función de tipo biyectiva, ¿no?
cómo habría que justificar haciendo todo este procedimiento de acá. Bien. Bueno, con esto vamos a concluir entonces. El día de mañana a las 11:30 les voy a pasar el aula donde vamos a pasar de forma presencial. Vamos a hacer un primer modelo de examen y en la noche de nuevo vamos a repetir, ¿no? Clases eh, virtuales. Esta grabación la voy a pasar al canal y con eso terminamos.